Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carol Daniela Restrepo Rodríguez. El tema que quise abordar hoy fue género. Bueno, género es un conjunto de fenómenos sociales, culturales y psicológicos que se asocian a diferencia de sexo. La palabra género tiene además un significado plenamente establecido en la lingüística, en tanto que una clasificación de los nombres significativa desde el punto de vista gramatical y con implicaciones en distintas manifestaciones de la concordancia. Una visión androcéntrica del espacio laboral supone el que no se considera a la mujer un elemento central en ese espacio, sino subsidiario y marginal. Esta visión se asocia inevitablemente a las prácticas sexistas. Se debe tener en cuenta que a la hora de explicarse las diferencias entre géneros se ha ocurrido con frecuencia la exposición oposición razón-pasión. La razón, es decir, la capacidad lógica e intelectual que tienen personas, se asignaban el género masculino, mientras que las vinculaban a otros aspectos físicos, que se vinculaban a aspectos físicos, emotivos y pasionales que se impulsaban fuera, encarnándose en la mujer. Los grupos dominados e inmigrantes habitantes del tercer mundo, determinados grupos étnicos, suelen encarnar dentro de los valores masculinos del llamado mundo occidental el papel de sujetos dominados por las bajas pasiones. Cabe mencionar que para el psicólogo Goffman, en 1977, la distribución de papeles entre los sexos se establece en nuestras culturas sobre el modelo de la que existe entre padres e hijos, lo cual incluye tanto el afecto como el control asimétrico. La categoría de género tendría sus raíces en los debates antropológicos y sociológicos de la primera mitad del siglo XX, que indicaban la conducta humana era aprendida y no se encontraba definida por los genes, mientras que la inserción del concepto dentro del campo de las ciencias sociales sería posterior. Tales debates precedieron a la medicalización del sexo, ocurrió aproximadamente en los años 1885 y 1910, fase donde apareció una nueva forma de entender y hablar sobre la sexualidad humana. Bueno, a continuación hablaremos del feminismo y los estudios de género. El auge de los estudios feministas en la década de 1970 comenzó a impulsar en el mundo anglosajón el término gender desde un punto de vista específico. Las diferencias sociales y culturales en posición a las biológicas entre hombres y mujeres. Aquí se pueden encontrar los trabajos de Kathleen Mittler, Germaine Greer, Anna Oakley y Nancy Choldow, entre otras. El uso del término género también se generalizó una década más tarde en el mundo feminista español, especialmente con un sentido social y cultural. Judith Butler, al contrario, sostiene que no solo el género es un constructo social, sino también el sexo. Por eso, hacia la década de los 80 se comienza a potenciar la idea de género desvinculado de una base biológica, es decir, el sexo. También podemos incluir que ahora muchas personas confunden la palabra género, sexo con género, ya que sexo abarca tanto
el sexo de una persona, si es femenino o masculino, o el sexo en sí, la palabra tener como relaciones en pocas palabras. Ya no se utiliza mucho la palabra género, más que todo se utiliza sexo y entonces ya se malinterpretan las cosas y en sí. Aunque se utilizan el término sexo y género, cuando se relacionan con las diferencias entre hombres y mujeres, las nociones del género y sexo tienen connotaciones distintas, ya que el sexo se refiere a las diferencias y características biológicas, anatómicas y fisiológicas y universales, es decir, es muy común en toda la sociedad y cultura y son inmodificables. El género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se constituyen en cada cultura y momento histórico, con base a la diferencia sexual. Y sus rasgos se han ido moldeando a lo largo de la historia. Las relaciones sociales, el enfoque o perspectiva de género considera las diferentes oportunidades que tienen hombres y mujeres, las interrelaciones que existen entre ellos y los distintos roles que se les asocian. Las relaciones de género determinan diversas formas de acceder a los servicios de salud y en especial de salud sexual y reproductiva. El concepto de género es utilizado por primera vez en el 1995 cuando el antropólogo John Money propone el término de gender rol de género, para describir los comportamientos asignados socialmente a los hombres y a las mujeres. En 1968, el psicólogo Robert Stoller definió que gender la identidad de género que no es determinada por el sexo biológico, sino por el hecho de haber nacido, las experiencias, de haber vivido desde el nacimiento de las experiencias, ritos y costumbres atribuidas a cada género. Desde la perspectiva psicológica, el género es una categoría en la que se articulan tres elementos básicos. Primero, la asignación de género. Se realiza en el momento del nacimiento de la persona a partir de la apariencia externa de sus genitales. Segundo, la identidad de género. Es aquella que consiste en la pertenencia de un sexo y no al otro. Se establece más o menos a la misma edad en la que se adquiere el lenguaje, entre los 2 a 3 años, y es su interior a su conocimiento de diferencia anatómica entre los sexos, ya que a esta edad ya se diferencia el género que la persona quiere. Y pues como conocemos muchas personas, ya el género es muy común y ya hay libertad de género, en pocas palabras. Las personas se pueden expresar y pueden ser lo que quieran sin nadie decirles nada. Son aceptables en este mundo. Y tercero, el rol de género. Es el conjunto de deberes, aprobaciones, prohibiciones y expectativas acerca de los comportamientos sociales apropiados para las personas que poseen el sexo determinado. Por otra parte, el género ha sido contextualizado como elemento estructurado de un conjunto de relaciones sociales. Las relaciones que de género que determinan las interacciones de los seres humanos, en tanto personas sexuadas. Las relaciones de género son socialmente construidas y por lo tanto son transformables, no proceden de la biología
ni son necesariamente armoniosas. Al contrario, pueden ser de oposición y conflicto. Bueno, ya hemos llegado al final. Espero que este poco resumen que les di acerca de género les haya servido. Muchas gracias.